casi todas aquellas plantas con semillas, que voy a corregir, y ahí la raíz es de origen radicular, se origina de la raíz. O bien, la raíz puede originarse de algún otro órgano y ser una raíz adventicia. Ya vimos la clase pasada que hay raíces que se originan a partir del tallo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Hay raíces que se originan del tallo, de las hojas y del tallo de los helechos o las pteridófitas. ¿Hay que ver? Sí. ¿La radícula es análogo al cotiledón? No. O sea, sería como la primera raíz que emerge de... Sí, pero no son los cotiledones la raíz. No, el cotiledón es la primera hoja embrionaria. Embrionaria. La radícula es lo mismo, pero con la raíz. No, porque cuando vos tenés un embrión, en algunos casos, en los casos de las plantas con semillas, vos tenés embriones, que lo vamos a ver ahora, que son bipolares. Tienen un polo apical y un polo radical. Los cotiledones pertenecen al polo apical, no al polo radical. Se van a diferenciar después en el sistema aéreo y el polo radical en el sistema radical. Yo preguntaba la radícula, que es la primera... Es una región del embrión que tiene meristemas diferenciados para dar lugar a la raíz. Eso es la radícula. Pero no es el equivalente a los cotiledones. Ay, perdón. Esas raíces van a dar lugar a sistemas radiculares. Y de acuerdo con el desarrollo del sistema radicular, nosotros vamos a distinguir dos tipos. Sistemas heterogéneos, que también son conocidos como alorrizos o alorricios, y sistemas homogéneos, que son conocidos como homorrizo u homorricio, y ahí vamos a encontrar casos de homorricia primaria y secundaria, dependiendo de cuál sea el origen del sistema radicular, no de una raíz sola, sino de todo el sistema radicular. En el sistema heterogéneo o alorrizo, este sistema se da en eudicotilidoneas, en muchas eudicotilidoneas y en gimnospermas. Estas son plantas con semillas. En esas semillas, es lo que yo le decía recién al compañero, el embrión tiene dos polos, ¿sí? Es bipolar. Tiene un polo que se va a diferenciar en los meristemas caulinares, que van a dar lugar al vástago, y un polo radical que va a dar lugar a la formación de la raíz. En estos sistemas, la radícula que está presente en el embrión se va a convertir en la raíz primaria, se va a convertir en la raíz primaria o raíz principal, con morfología axonomorfa, que es esa raíz cónica que ustedes ven acá. Acá también hay una raíz primaria axonomorfa. Esa raíz es la que penetra verticalmente en el suelo, y esa raíz después lleva o porta raíces secundarias laterales de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, que prolongan el crecimiento de la raíz de manera oblicua y contribuyen con el sostén. ¿Sí? La raíz axonomorfa probablemente busque agua y las otras contribuyan con el sostén. En el sistema alorricio, importante, la raíz se origina a partir de la radícula del embrión. ¿Sí? En los sistemas homogéneos u homorricios, la raíz no deriva de la radícula. ¿Por qué la raíz puede no derivar de la radícula? Porque a lo mejor la raíz está presente en plantas sin semillas. ¿Quiénes son las plantas sin semillas? Los helechos, ¿sí? Las pteridófitas. Los helechos no tienen semillas, tienen un embrión que es unipolar, ¿sí? No es bipolar. Entonces, en ese embrión no presenta un polo radical y un polo apical diferenciado, es un embrión unipolar, y en ese caso vamos a tener homorricia primaria porque las raíces se van a originar a partir de otro órgano, en el caso de las pteridófitas del tallo modificado, que es un rizoma, y vieron la clase pasada que de ese rizoma se desprendían o se originaban las raíces adventicias. Esa es homorricia primaria. La homorricia secundaria está presente en las plantas, los cormófitos, las plantas superiores, que tienen embriones bipolares, pero lo que sucede en este caso es que la radícula embrionaria surge, pero desaparece o se reduce, y se desarrollan en su lugar raíces adventicias que reemplazan al sistema radical primario. ¿Dónde vamos a ver esta homorricia secundaria? En plantas como el maíz,
¿sí? Que lo tienen ahí como ejemplo, en las monocotiledonias y en estolones y plantas que tienen rizomas en neudicotiledonias. ¿Ya? Entonces, como rizia secundaria, la radícula se forma, pero esa radícula desaparece o se reduce y se forman raíces adventicias con estos sistemas que se llaman a veces fasciculados o en cabellera. Ahí tenemos entonces homorricia primaria, en helechos, pteridofitas, acá ven el rizoma, que es un tallo modificado, y del tallo surgen las raíces adventicias. No hay, acuérdense, acá hay embrión unipolar, no hay radícula. Y acá hay radícula, pero la radícula se atrofia y forma estos sistemas homorricios, raíces en cabellera, a donde yo no distingo una raíz principal. Todas las raíces son del mismo orden, ¿sí? Todas son semejantes, por lo menos en estructura. Y esto es una monocotiledonia, el maíz, y esta es una eudicotiledonia, la frutilla, en la que la raíz se forma a partir del tallo. Estos tallos son estolones, que los vimos la clase pasada, para multiplicación vegetativa, y a partir de los nudos de esos estolones se forman las raíces. Lo mismo en las gramíneas, los pájaros. Las raíces también pueden estar adaptadas, no tienen la misma variedad y cantidad de adaptaciones que los tallos o que el eje caulinar, porque el ambiente en el que viven es bastante menos variable que el ambiente en el que se desarrollan tallos y hojas. Pueden ser clasificadas de acuerdo a su función adicional en raíces almacenadoras, que también se conocen como tuberosas, neumatóforos, autorios, gemíferas, pulcras, efigias y simbiontes. Ayer en la teoría la profesora les nombró estas simbiontes. Nosotros no vamos a ver todas estas adaptaciones de las raíces, solamente algunas, pero estas simbiontes es importante que conozcan que existan. Hay simbiosis con hongos que forman micorrizas, ecto y endomicorrizas, y hay simbiontes con nódulos bacterianos, que son las que forman los nódulos en las leguminosas para facilitar la absorción de nitrógeno por parte de esas raíces. Raíces almacenadoras o tuberosas son raíces de consistencia carnosa y almacenan en sustancias de reserva en sus parénquimas. ¿Quiénes son ejemplos? La batata, ¿sí? El rabanito, la remolacha azucarera, esto también es batata, la zanahoria, y hoy también tenemos como ejemplo la mandioca. La zanahoria y la mandioca, además de ser raíces almacenadoras o tuberosas, se las conoce como raíces contráctiles. Reciben ese nombre y esa característica porque son raíces que tienen la capacidad de desarrollarse en el suelo a grandes profundidades, a diferencia de las otras raíces tuberosas que lo hacen a profundidades menores. O si lo hacen a grandes profundidades, se desarrolla a grandes profundidades solo una parte de la raíz y no la raíz completa. Vamos a ver eso en el comienzo. Hay raíces que son neumatóforos, son raíces que emergen del suelo. Acá tienen acá, el tallo, y acá los neumatóforos son prolongaciones, o sea, acá continuaría la raíz, y estos neumatóforos emergen de la raíz, tienen arénquima y suelen participar en el intercambio gaseoso, fundamentalmente en la incorporación de oxígeno para aquellas plantas que viven en lugares carentes de oxígeno. El ejemplo que tienen ahí en esa imagen es Taxodium disticum, el ciprés calvo, una especie de la familia de las secuoyas que vive en suelos completamente inundados. Tiene periodos de suelo inundado, periodos de suelo seco, pero también puede crecer en suelos completamente inundados, y en ese caso la raíz emite los neumatóforos para favorecer el intercambio de gases con el exterior. Existen también autorios, que son raíces de plantas parásitas, raíces que tienen forma de disco y que se introducen dentro del tejido del huésped, a donde pueden absorber agua en algunos casos, y en esos casos son hemiparásitos, o pueden absorber sustancias de reserva o savia elaborada, en ese caso son parásitos. ¿Quién es un ejemplo de hemiparásito? La selva pajarito, Phoradendron, del género Phoradendron,
que no es parásito, perdón, es un hemiparásito por adentro, no cerdo pajarito, que crece muchas veces sobre el lapacho, ¿sí? Se ve mucho acá en la plaza, hay varios lapachos con esta planta y ahí ven sus raíces en forma de disco que penetran en este caso solamente hasta el xilema para absorber agua. Este es otro ejemplo que se llama cuscuta, que es esta varita amarilla de acá que parece insignificante, pero es una planta parásita altamente invasora que se une a los tallos y emite prolongaciones meristemáticas de su propio meristema. Esta es cuscuta, esta es el tallito, y cuscuta emite prolongaciones de sus meristemas hasta el floema de la planta que parasita, ¿sí? Es una planta muy invasiva. Esa es holoparásita, entonces, ¿no? Esa sí es parásita, digamos, holoparásita. Hay raíces gemíferas, que son raíces que producen yemas adventicias y que van a permitir la multiplicación vegetativa de algunas especies. Un ejemplo es la batata, que está ahí, y otro ejemplo es el álamo, este arbolito no muy cultivado acá, no muy conocido acá. Ahora sí, justo le decía a Agustina que vi unos que están plantados ahí en la zona de la rotonda, donde está la placita del puente, hay una rotonda ahí por el acceso sur, sí. Acceso sur, y de este lado hay un área verde donde se está haciendo todos los colectivos con los tours que van a Paraguay, y ahí plantaron toda una línea de estos arbolitos, que por supuesto son exóticos acá. Otro tipo de raíces son raíces pulcreas, que también son raíces adventicias por su origen, están originadas a partir del tallo, nacen por encima del suelo, como se ve acá, y luego se introducen al suelo contribuyendo con la función de sostén. Un ejemplo que nosotros tenemos acá es el del maíz, acá en el Trástico digo. Otro ejemplo son algunas especies de ficus, y esta es el ambaí, Cecropia paquistacia, que cuando crece en lugares inundados o lugares a donde tiene que curvar su tallo en búsqueda de la luz, puede generar estas raíces pulcreas que contribuyen con el sostén, ¿sí? Esto está tomado acá en un montecito, no de acá, sino de Puerto Valle, de Colemas. Raíces epígeas, epi arriba, geo tierra, ¿sí? Raíces que no están dentro del sustrato, sino que están afuera del sustrato. Son plantas epífitas, adherentes o grampiformes. Grampiformes es porque las raíces se agarran fuertemente del sustrato en el que están pegadas, y ahí van a ver que la hiedra tiene bastantes restos de la pared del vecino ahí pegaditas sobre la raíz, porque es más fácil arrancar el pedacito de pintura que despegar la pared de ese lugar. Tienen únicamente función de sostén, ¿sí? Estas raíces epígeas no tienen función, no pertenecen a especies ni hemi ni holoparásitas, tienen función de sostén, y en algunos casos hay tejido epidérmico que está pluriestratificado, que es el velamen en las orquídeas, que ustedes ya lo conocen, que sirve para retener durante más tiempo el agua, porque acá no hay suelo que retenga el agua, entonces lo retiene la propia raíz a través de ese tejido. Esta es Tillandsia, el clavel del aire, ¿sí? Una bromeliácea bastante conocida, que está posada sobre árboles, sobre cables. Siempre que haya un sustrato a donde apoyarse, la planta se las arregla sola porque no necesita parasitar a nada. Y después los dos tipos de simbiontes, las micorrizas, que son simbiontes con hongos. Ectomicorrizas absorben nutrientes a partir del xilema, endomicorrizas absorben fotoasimilados del floema, y después estos nódulos bacterianos fijadores de nitrógeno. Estas ecto y endomicorrizas se utilizan bastante en la agricultura para favorecer los procesos de absorción de nutrientes de algunas plantas en el suelo. ¿Cómo es la anatomía de la raíz? Los tejidos que forman parte de una raíz se originan en los meristemas radicales, y en una raíz nosotros podemos tener los dos tipos de estructuras anatómicas, raíces primarias y raíces secundarias. En las raíces primarias todos los tejidos se originan del meristema apical de la raíz y solo hay crecimiento en longitud que ocurre en la zona pilífera de una raíz.
En cambio, en la raíz secundaria, una vez que se establecen los tres sistemas de tejido dérmico, fundamental y vascular, comienza el crecimiento secundario gracias a los dos meristemas. ¿Quiénes son los dos meristemas secundarios? Cambium y felógeno, ¿sí? Cambium va a dar lugar a floema y xilema secundario y felógeno a la peridermis. Bien. ¿Cómo es una raíz con estructura anatómica primaria? Esto lo vieron ayer en la teoría, por eso lo paso rápido, y vieron las características de estos tejidos no solo en la teoría, sino en citología y histología. En la raíz de afuera hacia adentro hay una epidermis que se llama rizodermis. Por debajo de la epidermis, otro tejido que se llama exodermis. Por debajo de esa exodermis, un parénquima cortical. Y luego de ese parénquima cortical, un tejido que es la endodermis. Este conjunto de tejidos forma el córtex, ¿sí? El córtex. La endodermis, ustedes ya la vieron, es un tejido que tiene verificadas sus paredes anticlinales, y en la endodermis se encuentra la banda de Caspari, un obstáculo a sortear para el pasaje del agua, o en realidad una barrera, no sería la palabra, que tiene que superar la raíz para efectuar el transporte del agua. Esa endodermis es importante desde el punto de vista fisiológico para reconocer cómo pasa el agua, por eso les pedimos que la reconozcan. Y después de la endodermis ya comienza el cilindro central o vascular. Debajo de la endodermis, acá hay una fila de células muy ordenaditas y redonditas. ¿Quiénes son esas? El periciclo. Ese periciclo es un tejido importante porque va a originar raíces laterales. Exacto, raíces secundarias o laterales. Y además va a dar lugar a la formación del felógeno. Y origina el cambio también, los dos tejidos secundarios, cuando la raíz presenta el crecimiento secundario sinónimo. Y después vamos a reconocer el sistema vascular, en el que hay xilema y floema que están dispuestos de manera alterna, ¿sí? Siempre en este caso alterno. El xilema está en el centro de la raíz y puede presentar polos xilemáticos que nos van a dar lugar a raíces que se denominan en cuanto al sistema vascular dependiendo de la cantidad de polos de xilemas. Monarcas, tetrarcas, triarcas, diarcas, hexarcas o poliarcas. Nosotros vamos a ver una raíz triarca y una raíz poliarca. Y hay una zona acá que se llama médula, que la van a ver en la bibliografía en algunos casos como médula, y hay algunos autores que simplemente utilizan como nombre ahí parénquima porque no lo aceptan como una médula en relación a lo que significa la médula en el caldo. Es aceptado por algunos autores, pero hay que tener en cuenta que la médula en la raíz tiene un origen diferente, ¿sí? En este caso, la médula la interpretan algunos botánicos como parte del sistema vascular porque esa médula se origina en el procámbio, ¿sí? Tiene un origen diferente a la médula del caldo. Pero es válido decir médula, hoy conviven las dos posturas y es válido decir médula. Van a ver ustedes una raíz triarca de lenteja, de lens urinaris, y lo que queremos que reconozcan ahí son todos los tejidos: rizodermis, exodermis, que está acá, la epidermis o rizodermis, la exodermis, acá abajo, bueno, acá tienen el cilindro, la endodermis, y acá no se distingue prácticamente el periciclo, pero lo podemos ver después en el cortecito ahí con ayuda, ustedes lo van a poder distinguir. Y esta es una raíz tetrarca, 1, 2, 3 polos xilemáticos. Y acá está ubicado el floema. Acá está el floema, ¿sí? Ay, perdón. Una cosita, porque ahí se ve también, nosotros en uno de los preparados se marca bien el endodermis con la banda de Caspari. Y en el caso de lens urinaris, fíjense que ahí marca la endodermis, sin embargo no se ve o no está bien coloreado y rojo la banda de Caspari. Pero es porque esta endodermis es así.
Este de hecho no es un corte nuestro, es un corte de Atlas, y tampoco a ellos tampoco le salió. Miren que lo hicieron con micrótomo, todo, nosotros ahí a mano alzada y tampoco se nos ve. En nuestro caso la endodermis se va a ver teñida de rojo, porque nosotros tenemos preparados hechos con safranina fast green. Entonces como la endodermis está suberificada, esa suberina se va a teñir de rojo. Ahí tienen un esquema de cuál es la organización de los tejidos. Dejo esto, uno a veces se acerca al preparado y después dice ni parecido, pero para que ustedes hagan el ejercicio de que cuando se enfrentan al preparado traten de ir reconociendo ustedes esa secuencia de tejidos. Por supuesto que los vamos a ayudar, pero traten de ir reconociendo esa secuencia de tejidos: la rizodermis, el parénquima cortical, ¿sí? La endodermis, ahí el córtex, y después tienen adentro xilema, floema, la médula, el perocambium, que está acá, que en las muestras no se ve muy bien el perocambium, el pericilio. Y todo eso forma el cilindro vascular. Y acá tienen las zonas de diferenciación en una raíz. Acá está la zona de alargamiento y esta es la zona de diferenciación. ¿Cómo es la estructura anatómica secundaria? Esto también lo vieron hacer en la teoría y también lo saben ya de otras asignaturas que han cursado, pero es importante recordar que este crecimiento secundario se va a dar por la presencia de dos tejidos, cambium y felógeno. El cambium, que está acá, se ve como una línea, va a originar siempre hacia afuera floema secundario y hacia adentro xilema secundario. Entonces cuando miren el corte de raíz secundaria, reconozcan, bueno, consejo nada más que puede servir, ¿dónde empieza el xilema? Bueno, si el xilema empieza acá, entonces el cambium está acá y hacia acá está el floema. Digo porque el xilema por ahí es el tejido más fácil de ubicar, porque se tiñe, porque está rojo, porque es grande, porque es visible y está ordenado en ese sistema de radios cilemáticos que nos permite reconocer claramente quién es xilema. Encuentro xilema y ya tengo que tener en mi cabeza que le sigue cambium, floema y después ya viene la corteza o el parénquima cortical. Ahí voy a ver los restos de la corteza y acá la peridermis, que fue formada por el felógeno, suber y felodermis, y eso reemplaza a la epidermis. Esa peridermis. Acá tienen solamente una comparación entre estructura primaria y secundaria para que puedan, cuando estudien, reconocer qué tejidos están presentes en una, cuáles en otra y cómo se disponen. ¿Está? Y este es otro que está en el Raven también, que está ese dibujito bien explicado en el Raven, para que puedan repasar la disposición de estos tejidos y usarlos acá para poder reconocer algo. Así que comencemos a trabajar. Agustina nos cuenta dónde está todo.